Revelado, nadie llegó al almuerzo del Día de las Madres, pero un inesperado gesto transformó todo. Pedro miraba con el corazón pesado el vacío de la mesa en su hogar. Este Día de las Madres, un día que siempre había sido un festín de risas y amor, se sentía hueco, desolado. Su madre, doña Teresa, una madre ejemplar que había creado a sus 3 hijos con un amor incondicional, estaba sola, sus ojos grandes como el océano reflejando una tristeza profunda que parecía llenar la habitación. Pedro, un jardinero de 35 años, pasaba cada día rodeado de flores, pero hoy no había color en su mundo. Sus hermanos, en busca de aventuras y promesas de una vida mejor en la ciudad, habían decidido no volver. La decisión caló hondo en Pedro, no podía ignorar la desolación que pesaba sobre su madre. Cada recuerdo del pasado lo golpeaba como una ola, risas, canciones y el sonido de su madre preparando su platillo favorito con amor y dedicación. Pero este año, en vez de ese vibrante bullicio, había un eco lamentoso que solo intensificaba su angustia. Sintiendo esos recuerdos en el aire, Pedro se dirigió a casa, decidido a no dejar que esta tristeza definiera su Día de las Madres. Justo en el camino se encontró con doña Rosa, su vecina de toda la vida, que también llevaba el peso de la soledad en sus hombros. Pedro, ¿qué celebramos hoy? La familia, el amor, la unión. Este día no puede pasarse en silencio, dijo Rosa con firmeza, encendiendo una chispa de esperanza en el corazón de Pedro. Juntos decidieron organizar un almuerzo comunitario en el Parque Central. La idea era simple pero poderosa, reunir a la comunidad en torno a la mesa, cada quien trayendo un platillo. Con cada mensaje que enviaban y cada invitación que hacían, la emoción crecía. En pocas horas, el parque se llenó con el aroma de tamales, pozole y flanes. Los colores vibrantes de los platillos comenzaron a pintar ese día gris con tonos de alegría, y por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió que la tristeza empezaba a disiparse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ambiente en el parque vibraba, risas y charlas llenaban el aire, los niños corrían como mariposas en primavera. Y justo en ese momento de alegría inusitada, los hermanos de Pedro, alertados por las redes, decidieron regresar. Al abrirse la puerta de la casa, la sorpresa y el arrepentimiento se dibujaron en sus rostros. Doña Teresa, rodeada de vecinos, sonreía, pero sus ojos aún brillaban con la tristeza de la ausencia de sus hijos. Pedro, al ver esa escena, sintió en su pecho un estallido de emociones. No podía soportar la idea de que sus hermanos no entendieran lo que significaba estar juntos, sobre todo en momentos así. Con esa misma tristeza transformada en determinación, se preguntó si esta reunión podría curar las heridas de la distancia. ¿Podrán ellos entender qué tan valiosa es la familia? La pregunta flotó en el aire, mientras el sol caía detrás de los cerros, y la historia de su familia, con sus luchas y esperanzas, seguía desarrollándose, llena de incertidumbre y esperanza ante lo que vendría. La música suave de la guitarra se deslizó por el aire, marcando el ritmo de las conversaciones animadas en el parque. Pedro observaba a sus hermanos, José y Carla, quienes se unieron a la mesa, y un torbellino de emociones se desató en su corazón. La alegría de sus vecinos, la calidez del sol y los recuerdos de una infancia que habían compartido parecían fusionarse en un hilo invisible que los mantenía unidos. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», murmuró José, alzando la mirada hacia el rostro de su madre. Doña Teresa, aunque sonreía, tenía esa expresión de quien ha llevado un peso demasiado grande. La risa de los niños resonaba y, sin embargo, en el rincón oscuro de su ser, Pedro sabía que las palabras aún no dichas colgaban en el aire como un eco de lo que alguna vez fueron. «Siempre supe que este día sería especial», dijo Carla, envolviendo su brazo alrededor de la cintura de doña Teresa, quien, por un momento, pareció rejuvenecerse. En su interior, sin embargo, Pedro luchaba con la incertidumbre. ¿Era este el inicio de una nueva vida familiar, o sería solo un espejismo que se desvanecería con el tiempo? La atmósfera comenzó a cambiar cuando un grupo de personas se acercó a la mesa, trayendo platillos y sonrisas para compartir. Fue entonces cuando Pedro comenzó a sentir que la vida se movía rápidamente a su alrededor. La comunidad, que había llegado para apoyar,
comenzaba a crear un ambiente donde la tristeza se evaporaba lentamente. Todos estaban ahí por un motivo, el amor por doña Teresa, y en medio de todo esto, un niño pequeño dejó caer su juguete, causando que se detuviera la música por un instante. Pedro vio a su madre agacharse apelando a su instinto maternal. «No te preocupes, mijo, aquí estoy», dijo doña Teresa, con una dulzura que pareció atravesar cualquier barrera de tiempo y distancia. «Quizás no esté tan lejano lo que percibí de nosotros», pensó Pedro mientras miraba a su madre recuperar el brillo en sus ojos. Se preguntó si había llegado el momento de hablar con sus hermanos, de abordar ese silencio que se había extendido entre ellos como una sombra larga y oscura. Con un profundo suspiro, Pedro reunió el coraje necesario y se acercó. «José, Carla, tenemos que hablar. Siempre hemos sido fuertes juntos, y hoy no debería ser diferente», dijo, su voz temblorosa pero firme. Los rostros de sus hermanos cambiaron, la seriedad del momento era palpable. De pronto, la risa y música se hicieron un eco distante, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. «Lo sé, hemos estado tan ocupados, tan perdidos», respondió José, agachando la mirada, como si el peso de las palabras lo aplastara. Carla apretó manos de su hermano, como si eso fuera un juramento implícito de que todo cambiaría. Pedro contemplaba el destello en sus ojos, la promesa de un cambio, y sintió esperanza. Pero de repente, un ruido interrumpió su momento, una sirena en la distancia reverberó con la fuerza de la verdad. ¿Era eso lo que temía? La realidad que acecha, incluso en instantes tan hermosos. «Espera, hay algo que no saben. Necesito contarles», gritó un conocido del vecindario, y todos se giraron hacia él. La inquietud llenó el aire como un peso pesado, y Pedro sintió como su corazón se oprimía. Mientras todos esperaban la revelación, Pedro miró a sus hermanos, sintiendo que el nudo en su estómago era una mezcla de temor y anticipación. ¿Qué podía ser tan importante?, se preguntó, la inquietud llenando su mente. ¿Podría esa noticia cambiar todo lo que habían empezado a reconstruir? El silencio se hizo pesado ante lo que estaba por venir. Pedro respiró hondo, esperando ese momento que podría definir su futuro, el de su madre, el de su familia. ¿Estarían listos para enfrentarlo? El hombre, con voz temblorosa, finalmente rompió el silencio. «Lo que vengo a decir puede cambiar todo». Sus palabras se deslizaban, cargadas de una tensión que volvió a hacer eco en el parque lleno de color. Pedro apretó los puños, mientras el resto, que antes sonreía y compartía historias, ahora parecía una marea de sombras en un mar de luz. «Un accidente ocurrió durante la mañana», continuó el hombre, y su voz vaciló. Doña Teresa parpadeó, su expresión de alegría desvaneciéndose rápidamente. «Nadie llegó a la celebración. Nadie, excepto ustedes y yo». Los murmullos se elevaron como olas sorprendidas. La atmósfera festiva, tan frágil, comenzaba a desmoronarse. El aire se volvió denso, pesado con el peso de la incertidumbre. Pedro miró a José y Carla, sus rostros ahora serios, reflejando un miedo palpable. Doña Teresa, con el corazón partiendo y una lágrima asomándose en sus ojos, pregunta: «¿Cómo es posible?». «Mi hermana ella». Mientras la confusión y palabras se entrelazaban, Pedro sentía su mente girar. Todo lo que habían construido en un parpadeo se ponía en jaque, y lo que creían ser un nuevo comienzo comenzaba a sentirse como otra despedida. «Lo siento, doña Teresa», dijo el hombre, su voz quebrada, «estaba allí, me aseguré de que se supiera que ustedes estaban aquí para apoyarte». Las palabras que decía no parecían encajar. Pedro apretó los dientes, pensando en su madre y lo frágil que era la vida. En ese momento, un nuevo sentimiento comenzó a emerger en él, la necesidad de aferrarse más fuerte, de ser la roca que su madre necesitaba. «Tal vez podemos hacer algo en su honor», dijo Carla, rompiendo el silencio, mientras, sin saber cómo, trataba de alzar nuevamente el ánimo. Pedro asintió lentamente, sintiendo que el amor que habían empezado a reunir podría ser más fuerte que el dolor. «Sí, vamos a recordar a los que no están. Siempre estarán con nosotros de algún modo», agregó, sintiendo que una pequeña chispa podría encender una llama de esperanza. Bajo el sol brillante, el grupo podría ser uno, aunque el vacío de sus seres queridos pesara sobre ellos como la sombra de un gran árbol. Se pusieron de pie y comenzaron a contar historias, a compartir los recuerdos que aún vivían en sus corazones. Doña Teresa, aunque aún desconsolada, sonreía al escuchar anécdotas de su hermana, momentos que parecían congelados en el tiempo. Pedro notó que un brillo regresaba lentamente a los ojos de su madre, y aunque el pasado era doloroso,
Ese momento lo reforzaba de una manera que no había anticipado. Quizás no esté tan perdida la senda, pensó Pedro, viendo cómo las emociones de su familia se entrelazaban una vez más, creando un lazo que podría resistir cualquier tormenta. Pero, de repente, un celular sonó, rompiendo el momento, y todos se congelaron en su lugar. «Es mi papá», dijo Carla, su voz un susurro tembloroso. Debería contestar. El rostro de Carla cambió. La mirada de sorpresa era como un reflejo del sol atravesando nubes de tormenta. «¿Qué está pasando?», preguntó Pedro mientras la intriga aumentaba. No sabía qué más podría recibir, pero algo en su interior le decía que esto no terminaría aquí. José intercambió miradas con él, como si ambos pudieran sentir la inminente ola de cambios. «¿Esperen qué hay sobre su voz? ¿Se siente diferente?», preguntó José titubeando. La confusión llenó el aire mientras Pedro sintió una tensión que no era meramente del momento, sino de todo lo que estaba por venir. Mientras Carla seguía hablando, el mundo, que parecía tan prometedor, comenzó a tambalearse de nuevo. Pedro sabía que tanto las risas como las lágrimas eran parte de la vida, pero la pregunta persistía: ¿qué revelaciones más dejaría el destino sobre su familia? Y así, 3 pares de ojos se conectaron, llenos de anticipación. ¿Qué vendría después? La mirada de Carla se volvió intensa, casi como si su padre estuviera allí, en el parque, en ese mismo instante. Él dice que hubo un accidente, pero hay algo más, explicó, mientras su voz temblaba. Doña Teresa se inclinó hacia adelante, los ojos abiertos como platos, sedienta de respuestas. ¿Qué más, Carla? ¿Dijo algo sobre su tía? La ansiedad se instaló en el aire como un vaho frío. Las palabras de su padre parecían colgar sobre ellos, esperando ser liberadas. Pedro sintió como la presión en su pecho crecía, como un globo a punto de estallar. Él dice que necesitará hablar con nosotros en persona, que hay más cosas que revela, murmuró Carla, su voz cada vez más baja. No entiendo. Algo no encaja. A medida que se alejaba de la pantalla de su celular, la confusión pintaba su rostro. ¿Más cosas?, Doña Teresa exclamó, el lamento llenando sus cuerdas vocales. Pedro se sintió en un punto de inflexión. Ya no solo estaban lidiando con la pérdida, ahora alguna esperanza de respuestas bailaba en la brisa. ¿Por qué no puede decírtelo aquí?, preguntó, pero al instante deseó no haberlo hecho. Él no quiere alarmarnos, pero parece que hay detalles que no pueden ser entregados por teléfono, respondió Carla, su mano temblando al guardar el teléfono. Pedro observó cómo los rostros de su madre y sus amigos se llenaban de ansiedad. La incertidumbre se transformó en un monstruo voraz que devoraba sus esperanzas. ¿Y si hay más en el accidente? ¿Y si su vida está en riesgo?, preguntó, las palabras en su boca apagando el aire fresco del parque. Vamos a averiguarlo, dijo José, tratando de poner un poco de calma en el caos. No podemos quedarnos aquí especulando. Su determinación resonó, un ancla en un mar revuelto. Doña Teresa asintió, pero su rostro seguía marcado por la angustia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Pedro, sintiendo que iba a estallar por dentro. Necesitaba una respuesta, algo que lo guiara, algo concreto que pudieran aferrarse salvo por las nubes de desesperación. Debemos reunirnos, dijo Carla, con un brillo de determinación en sus ojos que llamaba a la acción. Si hay algo más, debemos ser lo suficientemente fuertes para enfrentarlo juntos. Es lo menos que podemos hacer por ella. Las palabras se sentían como un abrazo cálido, llenando el aire con un rayo de esperanza, así que empezaron a organizar todo. Pedro tomó la mano de su madre, apretándola con todo su corazón. Vamos a llegar al fondo de esto, juntos, murmuró, sintiendo que un nuevo sentido de unidad emergía entre ellos, aunque la preocupación seguía en sus corazones. La conexión se hizo más fuerte, una cadena de amor tejida en medio de la tormenta. Al llegar a casa de Carla, la presencia de todos reunidos se sentía palpable. Las historias compartidas del parque llenaron el espacio con una mezcla de risas y lágrimas. Pero entre las confidencias había una cámara de incertidumbre, esperando a que se abriera la puerta a lo desconocido. Finalmente, el padre de Carla llegó. Su expresión era seria. Estaba claro que lo que tenía que decir no sería fácil. Necesito que escuchen, comenzó, su voz grave resonando en la habitación. Lo que ocurrió hoy no fue un simple accidente, el aire se volvió denso nuevamente, el temor envolviendo a todos. Pedro sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué podría ser tan grave?,
¿Estaba en juego la vida de alguien amado? Mientras las palabras de su padre comenzaban a caer sobre ellos como un aguacero, una sensación de fatalismo llenó el ambiente, y con cada palabra que siguió, los muros de su refugio familiar, tan cuidadosamente construidos, temblaron y sacudieron los cimientos de su existencia. La verdad que se avecinaba era como una sombra acercándose y, de repente, todo se sentía frágil y expuesto. Lo que voy a contarles puede cambiarlo todo, dijo el padre, su voz temblando. Pedro sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desvanecerse, la pregunta retumbó en su mente, ¿estaban preparados para escuchar la verdad? La habitación se llenó de un silencio casi abrumador. Pedro sintió que cada segundo se estiraba, como si el tiempo se tomara un respiro antes de soltar la verdad. El padre de Carla dejó caer la mirada momentáneamente, como si buscara las palabras en el suelo, en los rincones familiares que alguna vez fueron refugio. Nadie llegó a almorzar ese día, porque comenzó, su voz entrecortada apenas lograba salir. El accidente no fue un accidente. Fue intencional, las palabras cayeron como bombas. Pedro sintió que el aire se le escapaba, mientras que el rostro de doña Teresa se contraía en una mezcla de dolor y sorpresa. ¿Intencional? ¿Cómo es eso posible?, preguntó, la incredulidad rompiendo su voz. El padre de Carla se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. Sabíamos que había amenazas, pero nunca creemos que alguien se atrevería a llevarlas a cabo. Pensamos que eran solo advertencias para asustar, no para hacer daño. Pero necesitamos saber quién estuvo detrás de esto. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, cuestionó Carla, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y desilusión. Te lo dijimos todo, ¿por qué ocultaste esto? Porque no quería que se preocuparan, no era mi intención, respondió su padre con un susurro lleno de pesar. La tensión crecía entre ellos, como espinas apenas ocultas bajo una superficie de aparentes buenas intenciones. Pedro sabía que la familia no solo enfrentaba la posibilidad de un peligro real, sino también el engaño que pesaba sobre ellos como una sombra. El corazón de Pedro latía con fuerza en su pecho. Necesitaban unir fuerzas y tomar el control de la situación. Entonces, debemos actuar, dijo con firmeza. No podemos quedarnos cruzados de brazos. ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Necesitamos hablar con la policía? Sí, pero hay más, interrumpió el padre de Carla. Hay personas involucradas que quizás no estén dispuestas a hablar. Necesitamos ser cuidadosos, la idea de un enemigo oculto en su propia comunidad era aterradora. Pedro se miró en los ojos de Carla y de doña Teresa, comprendiendo que su unidad era el único camino que tenían para enfrentar lo que se venía. Lo haremos juntos, aseguró, y sus compañeros se unieron a su promesa. Las horas pasaron en un torbellino de ideas, planificaciones y preocupaciones. Carla se mantuvo firme, tomando la delantera, mientras que José y Pedro discutían sobre cómo podrían hacerlo. Debemos hacer un mapa de los últimos días, de las interacciones que tuvo nuestra familia, sugirió José. Cada detalle cuenta. Al final, decidieron que la primera parada sería la policía. Con cada paso que daban, la adrenalina y la determinación se entrelazaban. El peligro los unía, pero también trajo consigo un nuevo tipo de miedo. ¿Qué pasaría si al escarbar en la verdad desenterraban algo aún más doloroso? Antes de salir, la madre de Carla tomó un profundo respiro. No importa lo que descubran, estoy con ustedes, dijo, su voz un bálsamo para los nervios de todos. A medida que cruzaban el umbral de la puerta, Pedro sintió que el mundo exterior les esperaba, vasto y lleno de amenazas. Pero una parte de él se aferró a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían descubrir quién había tratado de romper su familia. Sin embargo, en su camino hacia la incertidumbre, un mensaje cayó inesperadamente en el celular de Carla. Era un número desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, ella lo miró y sintió un escalofrío. ¿Podría ser una pista? ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Pedro, intentando leer su rostro. Su respuesta sería crucial. Pero en el fondo de su mente, una inquietud crecía. ¿Estaban listos para lo que pudieran descubrir? Carla miró el teléfono, su mano temblaba levemente. El corazón de Pedro se aceleró mientras la incertidumbre pesaba sobre ellos como una roca. No tenemos mucho tiempo, insistió él, sintiendo que cada segundo era vital. Doña Teresa, con los ojos llenos de preocupación, no podía evitar acercarse un poco más, como si el mensaje pudiera revelarse al instante. En un susurro, finalmente, Carla presionó el botón para abrirlo. El mensaje era breve, casi críptico: sé lo que pasó. Nos encontramos en la plaza a las 5.
Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién es esta persona? ¿Qué sabe?, preguntó, la confusión y el miedo entrelazándose en su voz. Es una trampa, murmuró José, la desconfianza calcada en su expresión. No sabemos quién está detrás de esto. Podría ser alguien que solo quiere asustarnos más. Pedro se volvió hacia el padre de Carla. ¿Nos arriesgamos a ir? Quizás tengamos una oportunidad de descubrir la verdad. Su mirada anhelaba resolución, pero también certeza. El padre de Carla respiró hondo. Es arriesgado, pero peor sería quedarnos sin saber. ¿Qué les parecen 5 en punto? Si algo sale mal, envíen un mensaje de texto rápido. Nos quedaremos cerca, en el café. Era un plan que sorprendió a todos por lo simple pero efectivo que podía resultar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y azules, se notaba la tensión en el aire. Carla y Pedro se intercambiaron miradas llenas de significado, y sin palabras, sabían que esa podría ser una de las decisiones más importantes de sus vidas. Llegaron a la plaza antes de tiempo, el bullicio de la gente contrastaba con el clima de ansiedad que sentían. Carla miró a su alrededor, en busca de cualquier señal de peligro. ¿Por qué elegimos este lugar? Es tan público, dijo, con un hilo de temor en su voz. Porque si hay alguien que quiere hacernos daño, será más fácil actuar aquí. Hay testigos, respondió Pedro, decidido a mantener el ánimo. Intentó atraparla de la mano, buscando suavizar el ambiente, pero ella lo evitó, abrumada por la presión del momento. Mientras el tiempo avanzaba, cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, a las 5 en punto, una figura apareció a lo lejos, con una chaqueta oscura que la hacía casi invisible entre la multitud. El corazón de Carla se disparó. Es él. Sus ojos se entrecerraron tratando de captar la expresión del desconocido, y su cuerpo se tensó al instante. El individuo se acercó, pero no hablaba ni mantenía contacto visual. ¿Y oís Carla?, preguntó, su voz baja y casi apagada por la música de un grupo cercano. Ella asintió, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Lo que tienes que saber no es fácil, continuó la figura, mientras el grupo de adolescentes en la plaza se reía y bailaba, ajenos a la gravedad del encuentro. Pero alguien cercano a tu familia está involucrado. Te lo puedo probar. Un nudo apareció en la garganta de Pedro, la incredulidad brillaba en sus ojos. ¿Qué dices? ¿Quién? Pero en ese momento, un grito interrumpió la conversación, congelando el tiempo. Alguien había tropezado, pero el ruido era suficiente para que todos miraran con inquietud. ¡Corre!, gritó un desconocido entre la multitud, y el caos estalló de repente. Carla sintió que su cuerpo respondía antes de que su mente pudiera procesar. ¿Qué hacemos?, le preguntó a Pedro, atrapada entre la curiosidad por la verdad y el pánico de lo desconocido. Los murmullos se convirtieron en una oleada de ansiedad en la plaza. Mientras se dispersaban, una sombra familiar emergió entre la multitud. Era el padre de Carla, quien había llegado justo a tiempo para ver el desasosiego. ¿Pero qué había ocurrido? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. ¿Qué está sucediendo allí?, inquirió, su rostro reflejando preocupación. Pero de repente, el desconocido desapareció en la multitud, dejando tras de sí una sensación de vacío. No podemos dejarlo así, dijo Pedro, sintiendo el peso del momento. Pero antes de que pudieran tomar acción, un mensaje más llegó al celular de Carla. Un simple "nos vemos pronto". Su pecho se apretó ante lo desconocido. ¿Quién estaba jugando con ellos? ¿Y a qué precio? Mientras el sol se ocultaba, una nueva sombra oscura descendía sobre su familia, y el misterio solo acababa de comenzar. ¿Serían capaces de enfrentar lo que se venía? El caos en la plaza parecía dilatarse, convirtiéndose en un mar de rostros confusos y gritos apagados. La adrenalina bombeaba fuerte en las venas de Carla mientras Pedro tiraba de su brazo, guiándola hacia un rincón más apartado. Debemos alejarnos de aquí, insistió, viendo cómo el miedo comenzaba a calar en los más cercanos. Pero el desconocido tenía respuestas, dijo Carla, su voz casi ahogada por el ruido de las conversaciones y carreras. La idea de perderse la oportunidad de conocer la verdad la atormentaba. No podemos arriesgarnos. Eso fue una advertencia, replicó Pedro, su mirada abarcando el lugar en busca de un lugar seguro. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente. Alguien cercano a tu familia está involucrado. Pero lo que más lo inquietaba era la forma en que Carla lo miraba, no solo con miedo,
sino con una profunda necesidad de comprender. A medida que se alejaban, el padre de Carla, cada vez más cerca, los encontró. Su rostro estaba pálido, pero la preocupación en sus ojos era sólida. ¿Qué pasó?, preguntó, tomando a su hija de los hombros. Estaba buscando a mi hija y... Un extraño nos dijo que alguien de nuestra familia está involucrado en lo que sea que está sucediendo, y luego comenzó el caos, explicó Pedro sin rodeos, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Doña Teresa, que había venido con él, se unió rápidamente. Lo importante ahora es encontrar un lugar seguro y hablar con calma. Estas cosas pueden llevar tiempo y no podemos dejar que el miedo nos paralice, sugirió, su tono maternal intentando estabilizar el momento. El grupo decidió ir a un café cercano, donde podían discusiones sin que los miraran. La euforia del exterior parecía un mundo alejado de la dureza que enfrentaban ahora. Una vez dentro, se sentaron rápidamente, tratando de dejar que la tensión se disipara un poco. Carla observó las caras ansiosas de su padre y Pedro, y sintió que la angustia se apoderaba de su pecho. Con cada sorbo de agua, el silencio en la mesa se convirtió en un campo de batalla. ¿Qué hacemos ahora?, fue la pregunta que todos esa tarde en uno u otro modo, habían estado evitando. Debemos averiguar quién es ese desconocido. ¿Qué quiere decir con que alguien cercano está involucrado?, dijo Pedro, su voz resonando como un tambor. Su mirada se instaló en Carla, y en ese instante, las palabras comenzaron a fluir, cargadas de emoción y duda. No creo que este sea el final. Tal vez nos están guiando hacia algo más grande, dijo Carla, aferrando la mesa con las manos. No quiero que esto nos destruya. Mientras las conversaciones se sucedían entre ellos, el teléfono de Carla vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Lo leyó en silencio. Te estoy observando, no te confíes. Un escalofrío helado recorrió su espalda. La tensión se intensificó, y el aire en el café se volvió pesado. ¿Quién lo envía?, preguntó José, mirando a Carla. No sabemos si es una amenaza o una advertencia. Ninguna de las dos suena bien, respondió su padre, frunciendo el ceño. La preocupación en su rostro solo aumentaba. Lo que sabemos es que es tiempo de actuar. No podemos permitir que este juego continúe, dijo Pedro, decidido. Cuantos más días pasemos sin hacer nada, más peligroso se vuelve para todos nosotros. Un sentimiento de desafío se apoderó de Carla. Entonces hagámoslo. Mañana mismo, exclamó, pero al momento en que sus palabras se asentaron, el sonido de la puerta del café se abrió de golpe. Fue entonces cuando una figura familiar apareció, con mirada decidida y un rostro sombrío. Era su madre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella, con una mezcla de autoridad y preocupación, haciendo que todos se giraran lentamente hacia ella. La revelación de su madre era un nuevo giro en su historia. ¿Serían capaces de unir las piezas del rompecabezas juntos, o eso solo traería más tormento? El corazón de Carla latía con fuerza, sabiendo que la verdad podría ser más dolorosa de lo que había imaginado. Sin embargo, en lo profundo, comprendía que la única manera de avanzar sería enfrentarse a su pasado. La atmósfera en el café se volvió densa al ver a su madre allí, de pie en la entrada, como un faro en medio de la incertidumbre. Carla sintió que el tiempo se detenía. Había tantos sentimientos encontrados, tantas palabras que colisionaban en su mente. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. La preocupación en los ojos de su madre era palpable, casi como una segunda piel. «Escuché sobre el desorden en la plaza. No podía quedarme sin saber si estaban bien», respondió, acercándose y envolviendo a Carla en un abrazo inmediato. El gesto fue como un bálsamo, pero la tensa energía del lugar le recordó a Carla el caos que acababan de escapar. En un rincón, Pedro y su padre intercambiaron miradas, como si la situación hubiera tomado un rumbo inesperado. «Necesitamos hablar de lo que acaba de pasar», comenzó Pedro, adoptando un tono serio. «Alguien nos está observando, y hay cosas que debemos aclarar». La madre de Carla lo miró intensamente, un destello de reconocimiento atravesó su mirada. «¿Has recibido mensajes extraños?», preguntó. Carla sintió que la confusión empezaba a disolverse, y la urgencia en la voz de su madre era evidente. «Ayer recibí uno, decía que alguien de nuestra familia está involucrado en esto», continuó Carla, sintiendo como sus pies se hundían en la verdad, cada palabra un ladrillo más en el muro que estaba construyendo frente a ellos. Su madre tembló ligeramente, mirando a cada uno de ellos, como si decidiera en un instante si podía confiarle sus secretos.
Hay cosas que no he compartido con ustedes, cosas que pueden conectarse con esto. Debemos ser honestos si realmente queremos salir de esto. Los corazones de todos en la mesa latieron al unísono. Carla se sintió como si estuviera a punto de caer en un abismo, pero también había una luz en la oscuridad. La verdad, aunque dolorosa, era su única guía. Cada año, el Día de las Madres trae recuerdos, pero este año ha sido diferente, comenzó su madre, su voz temblando al hablar. Cuando falleció tu abuela, me dejó un diario, me dijo que había secretos en nuestra familia que podrían poner en peligro a todos. Carla sintió un nudo en su estómago. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó, sintiendo que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Su familia estuvo involucrada en bastante más de lo que creías, actividades ilícitas que podrían tener eco en nuestro presente. El hombre que te habló en la plaza, él, podría ser parte de esos ecos, respondió su madre, el tono de su voz grave. No puede ser, murmulló Carla. La idea de que el pasado de su familia pudiera estar ligado a su vida actual era una carga que amenazaba con aplastarla. Escucharme. No quiero que esto te afecte de la misma manera que me afectó a mí, dijo su madre, sus ojos humedecidos. Si estamos juntos, si nos unimos, podemos romper este ciclo. Pedro asintió, preocupado pero decidido. Entonces, debemos averiguar qué es lo que ese desconocido sabe realmente. Esta es la única manera de protegerlo. Y más que nunca, necesitamos planear. ¿Dónde está ese diario ahora?, preguntó José, ansioso por obtener respuestas. Cada palabra parecía acercarlos al centro del misterio que los rodeaba. No lo sé. Pero hay algo que creo que podemos seguir, admitió su madre, su voz ahora una mezcla de esperanza y desesperación. Recuerden esa casa antigua en la que vivimos cuando erais pequeños, la de la abuela. Ella siempre guardó sus secretos ahí. El silencio se apoderó de la mesa. Todos se miraron, nutriéndose de la confusión y la ansiedad. Carla sintió el peso del destino llevándolos hacia adelante, y una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Iban a averiguar la verdad, pero antes de que pudieran organizar un plan, el teléfono de Pedro sonó, rompiendo la tensión. Era un mensaje: están más cerca de lo que creen. No olviden que los ojos observan. La sangre se les heló. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? El juego se intensificaba, y el tiempo se agotaba. Debemos partir ahora, dijo Pedro, la urgencia urgente en su voz. Entonces, sin más dilaciones, se levantaron, listos para enfrentar el enigma que habían desenterrado, pero solo Carla sabía que la verdad podría desgarrar todo lo que creían conocer sobre las raíces de su familia. ¿Estaban realmente preparados para lo que encontrarían en el camino? La lluvia comenzó a caer con fuerza mientras Carla y su familia salían del café. El ruido de las gotas contra el pavimento mezclaba sus latidos en un ensayo de caos. No había tiempo que perder, pensó Carla. Las calles estaban vacías, como si el mundo entero estuviera esperándolos volver a meter la cabeza bajo el agua. Recordad la casa de la abuela. Está a unos kilómetros de aquí, cerquita de la plaza, dijo su madre, mientras dirigía su mirada hacia la oscuridad que ya se cernía sobre la ciudad. Se gritaban los recuerdos en su tono, risas, juegos, y aquel aroma a galletas recién horneadas. Pero ahora todo lo que quedaba era un eco de secretos. Afuera, Pedro abrió el maletero del coche, un vehículo viejo que solía ser de su abuelo. El metal chirrió como un animal herido, y los cuatro se acomodaron dentro, llenos de expectación y miedo. Carla intentaba formular un plan en su mente, pero la imagen del extraño que la había interceptado en la plaza llenaba sus pensamientos. ¿Qué quería realmente de ellos? El camino era tortuoso, y la lluvia creaba sombras danzantes que parecían burlarse de ellos. En la parte trasera del coche, Carla, su madre y José intercambiaron miradas tensas. Pedro, al volante, mantenía el rostro firme. Sin embargo, las manos temblorosas en el volante traicionaban su serenidad. «Mamá, ¿qué más sabes de ese diario?», preguntó Carla, superando la barrera del silencio. La ansiedad se sentía como una presa a punto de estallar. «Sé que hay nombres en él, nombres que pueden volver a surgir», respondió su madre, su voz quebrándose en el aire húmedo del coche. «Nombres que podrían poner en peligro a nuestra familia». El corazón de Carla se hundió. La idea de que su propia historia estuviera llena de tintes oscuros la sacudía. Se preguntó si su madre había sentido alguna vez la misma presión que ella sentía ahora. Pero seguir preguntando no ayudaría. Necesitaban respuestas, y el tiempo se les escapaba. Al llegar al antiguo hogar de la abuela,
La casa los recibió con su aspecto de abandonada, la puerta de la entrada entreabierta parecía una invitación, pero también una advertencia. Una brisa helada recorrió el lugar, y Carla sintió escalofríos. «Voy a entrar primero», dijo Pedro, sacando un resplandor de valentía. Pero fue la madre de Carla quien, antes de seguirlo, tocó su brazo con firmeza. «Espera. Hay algo que deberíamos tener en mente», advirtió, ahora arrugando el entrecejo. «Si algo sale mal, si alguien nos está siguiendo, necesitamos tener un plan de salida». Mientras entraron, Carla sintió que la casa absorbía el presente. Las paredes parecían susurrar secretos, ecos de días pasados que debían permanecer allí, lejos de la realidad de muy poco atrás. La penumbra les daba la bienvenida, iluminada solo por la luz tenue que filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carla. La atmósfera, espesa con expectación y miedo, la presionaba, pero a la vez la impulsaba. «¿Dónde podría estar ese diario?», murmuró. Cada habitación parecía tener su propio secreto. Escondido entre las sombras, con determinación, comenzaron a registrar los cuartos. El lugar que una vez había estado lleno de risas ahora se sentía como una trampa. Largas horas pasaron en una mezcla de silencio y murmullos, pero al abrir la vieja biblioteca, el olor a madera húmeda invadió el aire. «Mira aquí», exclamó José de repente, señalando un estante. Una caja polvorienta reposaba en el fondo. La mirada concentrada de Carla se fijó en el objeto. «Eso debe ser», de repente, un golpe sordo sonó en la puerta de entrada. Todos se quedaron paralizados. La noche afuera parecía más oscura. El miedo les hizo esperar, la pulsación del corazón sonando en sus oídos. «¿Quién está ahí?», preguntó Pedro, su voz resonando en el silencio. Nadie respondió. Pero Carla sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Esa ominosa presencia estaba muy consciente de lo que habían comenzado a buscar. «Debemos abrir la caja». «No hay tiempo», instó su madre, mirando hacia la puerta con inquietud. En ese instante, la atención de Carla se centró en el sonido, unos pasos lentos se acercaban. La expectativa colgaba en el aire. Estaban listos para afrontar lo que podrían encontrar. Mientras la caja se abría lentamente, algo en su interior brillaba con promesas, pero también con advertencias. La respuesta que buscaban estaba a la vuelta de la esquina, y el peligro estaba cada vez más cerca. «¿Qué hay ahí?», preguntó Carla, consciente de que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Sus corazones estaban al borde del colapso, y el silencio era abrumador y justo en ese instante, la puerta crujió con fuerza. Una figura oscura apareció en el umbral, desafiando la fragilidad de su mundo. El juego estaba por complicarse aún más. El corazón de Pedro latía con fuerza mientras la figura se materializaba frente a ellos en el umbral de la puerta. La luz de la casa apenas iluminaba los rasgos, pero la sombra proyectaba una amenaza palpable. La angustia se podía cortar con un cuchillo. «¿Quién eres?», gritó Pedro, la voz firme, pero el temor anidaba en sus entrañas. La figura, alta y oscura, sonrió con frialdad y, sin dudar, dio un paso hacia adelante. «Soy alguien que necesita que tú y tu familia entiendan lo que está en juego», habló el desconocido, una voz suave pero cargada de misterio. Cuando los ojos de Pedro se centraron en esos rasgos familiares, un escalofrío recorrió su espalda. «No vinisteis a la plaza solo por diversión. Aquí está todo lo que lleváis buscando. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carla, con la voz entrecortada por la confusión y el miedo. Los ojos del extraño, llenos de una sabiduría inquietante, se posaron sobre ella. «No se trata solo de secretos familiares. Se trata de supervivencia. La familia de tu madre tiene más historia de la que creían y más enemigos de los que pueden imaginar». Las palabras flotaron en el aire mientras la atmósfera se volvía opresiva. Doña Teresa, con el instinto protector de una madre, se interpuso en el camino de sus hijos. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», exigió, con una mirada desafiante. El desconocido rió suavemente, como si fueran niños tratando de jugar a ser adultos. «Porque es hora de que ustedes conozcan la verdad. Sus vidas dependen de ello». Y, antes de que pudiera continuar, un fuerte golpe resonó en la puerta de atrás. Una segunda figura apareció, esta vez resoluta. Era el padre de Carla, ansioso y con el rostro mortalmente pálido. «Están aquí. Tienen que salir de la casa, ahora», gritó. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe y más sombras entraron.
la situación se tornó caótica. «Lárguense de aquí», instruyó el extraño. Pero mientras intentaban avanzar, se dieron cuenta de cuán atrapados estaban. «¿Qué hacemos?», murmuró José en medio del pánico. La idea del oscuro pasado que había separado a la familia se cernía sobre ellos, mucho más peligrosa de lo que habían anticipado. La figura desconocida dio un paso al frente y, con un gesto rápido, abrió la caja que había encontrado José. Un destello dorado emergió de su interior, revelando antiguos objetos que parecían cargar la historia de su familia. «Este es el pasado. Aquí están vuestros lazos, aquí están los secretos. Necesitan comprender que lo que está en juego no es solo su seguridad, sino también el legado de su familia», explicó, señalando los objetos antiguos. De pronto, un grito resonó afuera. Era uno de los amigos de la familia. «Han encontrado al desconocido. Debemos irnos, ahora», gritó mientras buscaba refugio. «Pero, ¿y los secretos?», fue lo último que pudo preguntar Carla. Ella sabía que la vida de todos dependía de la verdad, pero el peligro acechaba escasamente detrás de ellos. «A la camioneta», exclamó el padre de Carla, y todos comenzaron a correr, siguiendo su instinto de supervivencia. La ansiedad y el aire fresco chocaban, transformando la noche en un espectáculo de desesperación y determinación. Mientras escapaban, Pedro se dio cuenta de la importancia del legado familiar. Sin quererlo, habían desatado un misterio que podría completar la historia de su madre, y a la vez, proteger a quienes amaban. La victoria no solo sería sobre sus enemigos, sino sobre el silencio que una vez había dominado su hogar. Al llegar a la camioneta, Pedro sintió una mezcla de preocupación y esperanza. Se giró hacia sus seres queridos. «No debemos darnos por vencidos. Somos más fuertes juntos». Con las luces de la ciudad resplandeciendo en el horizonte, se lanzaron al frente, decididos a descubrir la verdad detrás de esa sombra que amenazaba con consumirlos. Mientras el camino se extendía ante ellos, cada milla representaba no solo una huida, sino la promesa de una nueva vida unida, limpia de secretos. Había mucho por explorar y sanar, pero juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad. El cielo comenzaba a despejar mientras se alejaban. Y la esperanza, aunque frágil, comenzaba a florecer nuevamente. Habían descifrado su historia y ahora la protegerían, al igual que cualquier familia que mantenía su amor y la unión ante cualquier adversidad. Ahora más que nunca, la familia de Pedro comprendía que las raíces, aunque a veces ocultas, son las que forjan el camino hacia adelante. Con esta fuerza renovada, se dirigieron hacia el amanecer de un nuevo capítulo en sus vidas, listos para enfrentarse a lo que el destino les tenía reservado. No olvides que tu apoyo es crucial. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan intenso. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.